Bien, hermanos, vamos entonces a dar inicio al estudio, ya la parte del estudio bíblico de esta tarde. ¿Alguien recuerda cuál es el tema general? ¿Cuál es el tema general de nuestro estudio? El crecimiento de la iglesia. Es decir, todos los temas que vayamos a hablar, todos tienen que ver con un principal tema, el tema de el crecimiento. Y específicamente el domingo iniciamos la lección que tiene que ver con cuando las iglesias crecen, no crecen gratis, es decir, hay un costo, hay problemas, tanto que se dan de manera interna como problemas que vienen a veces de manera externa. Vamos a recordar, este es nuestro tema específico. Comprendemos, que lo iniciamos el domingo, comprendemos los problemas internos y externos, pero ¿de qué? De el crecimiento. Entonces, entramos a este punto, una época difícil, pero de gran crecimiento. Decíamos, a pesar de que la iglesia del primer siglo inició con muchas personas, imagínense, 3,000 personas, decíamos, no quisiéramos que se convirtieran 3,000 personas ahora en la campaña, por supuesto. Pero 3,000 personas también que traen 3,000 situaciones, 3,000 maneras de pensar, 3,000 maneras de criarse, muchas cosas que son diferencias que al final pueden provocar diferentes situaciones. Y la iglesia del primer siglo, los apóstoles antes de iniciar la iglesia tuvieron que atender ciertas situaciones urgentes. Por ejemplo, vimos que la primera de ellas era reemplazar a Judas, aquel que había traicionado a Jesús, Judas Iscariote, para ser específico, porque está Judas Tadeo, que no tiene nada de culpa de lo que hizo Judas Iscariote. Más bien tenemos un libro que habla también de otro Judas, que es el Judas de la Biblia, que es el medio hermano del Señor. Así que tenemos en realidad que especificar Judas Iscariote. La próxima vez voy a colocar allí Judas Iscariote para que los otros dos Judas no levanten la mano y me digan, oiga, a mí no me tuvieron que reemplazar. En segundo lugar, la segunda situación que enfrentaron los hermanos fue la crítica, una burla de parte de las multitudes que se juntaron para ver qué había pasado, que se escuchó un gran estruendo y querían ir a ver qué había acontecido. Y dice que cuando los oyen hablar en diferentes idiomas pensaron que estaban ebrios. Entonces también tuvieron que aclarar sobre eso y luego Pedro predica un poderoso sermón al respecto. Pero no solamente eso, no solamente tuvieron que reemplazar a un traidor, no solamente tuvieron que aclarar que esa acusación no tenía base de que estaban ebrios, sino que también cuando comenzaron a hacer muchos más milagros, muchas más señales, cuando empezó a convertirse en más cantidad de personas, esto provocó una gran preocupación en quienes, en los líderes religiosos judíos, que no querían que nadie compitiera con ellos. Por eso habían eliminado a Jesús. A Jesús lo seguían miles de personas y eso definitivamente era considerado por ellos como una gran amenaza. Así que había que eliminar la amenaza. ¿Y qué hicieron? Crucificaron a Jesús. Ahora, los seguidores de Jesús de pronto se han levantado, han empezado a predicar. Ahora estamos oyendo, dicen los líderes religiosos, que están haciendo señales y milagros y tanta gente lo está viendo que necesitamos acabar con eso. Entonces, ¿qué hicieron? Los golpearon y además les prohibieron predicar. Imagínense, hermano, la iglesia en Volcán no inició con estas dificultades que hubiera que reemplazar al predicador porque el predicador había traicionado a Jesús. Tampoco ha comenzado la obra aquí acusando a alguien, al hermano, de haber andado ebrio aquí predicando la palabra. Tampoco han venido las autoridades a prohibirle a él que evangelice y golpearlo por haber evangelizado. Y luego lo que vemos aquí en cuarto lugar, quizás esto sí ha sucedido, es que dentro ya de lo que era la iglesia, algunos hermanos rápidamente, en muy poco tiempo, comenzaron a comportarse de la manera que se comportaban cuando todavía eran del mundo. Y en este caso, en el pecado específico de la mentira. Vendieron un terreno, esta pareja, Ananías y Zafira, y dijeron, aquí está el dinero, todo se lo damos al Señor. ¿Pero qué era eso?
una mentira. Habían guardado una porción para ellos, pero querían la fama y la popularidad de que ellos se habían desprendido de todo, así como la viuda que dio todo lo que tenía. Y en quinto lugar, vimos que también en muy poquito tiempo, ¿qué otro problema surgió dentro de la congregación? Hubo murmuración. Ahora, ¿cuál fue esa murmuración? ¿Recuerdan, hermana César? ¿Cuál fue esa murmuración? Que empezaron a hablar de los apóstoles, que no estaban atendiendo, ¿qué? ¿Se acuerdan? A la viuda. Correcto. A las viudas dice que solo atendían a unas, las que eran de allí mismo, de Judea, pero las que eran griegas, es decir, que eran judías, pero se habían criado en otros países y hablaban el idioma universal, que en este caso era el griego, pues a esas, como eran de afuera, no las estaban atendiendo. Esto es Hechos capítulo 6. Entonces, imagínense, los mismos apóstoles fueron señalados porque ellos eran los líderes de la iglesia. Cuando dijeron, no se está atendiendo, no se está haciendo lo correcto, no se está actuando con justicia con esta viuda, la acusación sobre quién caía, sobre los apóstoles. Entonces, muchas veces nosotros en el liderazgo, los predicadores en particular, se sienten mal, se deprimen porque, oye, estos hermanos, uno los está ayudando, uno les está enseñando, uno los está aconsejando, y de pronto en la primera que pudieron, oye, el hermano, mira, el domingo empezó tarde. Ojo, he estado todo un año, dice el hermano, siempre aquí, soy el primero que llego, dice el hermano Eduardo. Soy el primero que llego aquí, y el primer día que empezamos tarde, crítica amarga, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos sentimos nosotros hoy día? Y imagínense qué nos espera si los apóstoles fueron señalados de esta manera tan cruda. Y luego vimos allí que ellos dijeron, necesitamos que alguien se encargue de esto porque nosotros tenemos el ministerio de la palabra. Entonces esto no puede volver a pasar, que a nosotros se nos señale por una situación que en realidad no es la prioridad de nuestro servicio. La prioridad de nuestro servicio es la predicación, la enseñanza. Y aprovechamos la coyuntura allí del tema para exhortar siempre a la iglesia, hermanos, cuando ustedes vean a su predicador ocupado en cualquier cosa, que no necesariamente sea el ministerio, ayúdenle, sobre todo las hermanas. Ven al hermano revolviendo allí, ¿verdad? La olla, la carne de venado que a veces nos ofrece. Entonces usted levántese, ayúdele. Los jóvenes también. Si ven que el hermano está sirviendo los platos de comida, hermano, levántese, ayúdele. ¿Por qué? Porque él no debería estar enfocado en eso. Porque cuando él se enfoca en eso, tiene que descuidar lo otro. Lo dijeron bien los apóstoles. Si nosotros nos ponemos a servir mesas, entonces, ¿qué pasa con el ministerio de la palabra? La adoración, todo aquí debe estar, los equipos, como ustedes nos ven, los equipos, el sonido, los micrófonos, tal. Pero si la hermana está preparando el café, va a estar listo el micrófono, va a estar listo el sistema de transmisión, va a estar preparado para las alabanzas, no, va a estar preparado para la enseñanza, va a estar distraído. Entonces, pronto, hermanos, en las congregaciones se pueden dar estas situaciones, pero la organización hace que eso no suceda. Bien, vamos a pasar entonces hoy ya a el número 6. Les dije que eran varios problemas, a veces internos, a veces externos, que estorban al crecimiento. Y aquí vamos a hablar acerca de oposición después de la muerte de Esteban, porque está conectado el punto número 5 con el punto número 6. Es decir, en el punto 6, ¿qué hacen los apóstoles? Dice que eligen a 7 varones y designan a 7 varones para que se encargaran de la distribución de los alimentos, para resolver el problema de la murmuración. Pero luego estos hermanos, de entre esos hermanos había por lo menos 2, en este caso vamos a hablar de uno en particular, que también eran poderosos predicando la palabra. Tenían el don de ser evangelistas de parte de Dios para poder predicar la palabra. Uno de ellos fue Esteban. Y dice que su enseñanza, su poder de argumentación era tan contundente que dejaba a los enemigos callados. No podían responder a sus argumentos. ¿Y eso qué provocó en los enemigos? Rabia. Provocó un odio, hermanos, sarraceno, dicen en las altas esferas,
un odio, hermanos, de querer destruir no solamente el mensaje, sino también de querer destruir al mismo mensajero, lo cual al final, como sabemos, hicieron allá leyendo Hechos 7. Terminaron apedreando a Esteban, uno de los primeros cristianos que murió por su fe. Pero luego de matar a Esteban, la cosa no terminó allí, sino que los líderes judíos malignos y envidiosos pensaron, este es el momento para acabar con este movimiento. Ya matamos a uno, hay que acabar con todos los demás, esto hay que matarlo de raíz. Y comenzó, Hechos capítulo 8, una gran persecución en contra de la iglesia. Dice la palabra que aquí estuvo involucrado un hombre que luego fue muy importante en la iglesia del Señor. Y ese fue Saulo de Tarso. Fue el líder principal de este movimiento para destruir a la iglesia del Señor. Ahora, la pregunta es, ¿eso detuvo el crecimiento de la iglesia? Que hayan matado a Esteban, que hayan perseguido a los demás cristianos, ¿detuvo el crecimiento de la iglesia? No. ¿Qué dice la palabra? Vamos a Hechos, capítulo 8, versículo 4, por favor. Hechos, capítulo 8, versículo 4. Hechos, capítulo 8. Hoy no traemos los textos en pantalla. Hechos, capítulo 8, versículo 4. ¿Qué dice? Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Ahí está. Lo que normalmente hubiera pasado era, oye, si están encarcelando y matando a las personas y matándolas de esa manera tan horrible, a pedradas, yo voy a dejar esto. Yo no sabía que esto era tan difícil. Imagínense, hoy le decíamos a un hermano, viene usted agotado de su trabajo, no es fácil. Pero imagínense que el cristianismo fuera que si usted viene a la iglesia, cuando sale allí, con todas esas piedras que están allí, lo terminan matando. Entonces, eso sería más difícil, por supuesto. Nosotros hoy vivimos un cristianismo que no tiene, gracias a Dios hasta el momento, hay que ver lo que dice Apocalipsis 20, pero hasta el momento no hemos tenido que enfrentar, o como dice el autor de Hebreos, no hemos tenido que luchar hasta la sangre por nuestra fe. Pero si hoy, hermanos, nos detiene el cansancio, si hoy nos detiene un programa de televisión, si hoy nos detiene una visita, si hoy nos detiene una tristeza, un problema que tenemos, hermano, ¿qué se esperará el día que Satanás vuelva a desatar una persecución contra la iglesia? Y entonces no queda nadie. Si estas cosas hoy nos detienen, si estas cosas hoy nos impiden venir a alabar al Señor, a cumplir con el Señor, al privilegio de adorar al Señor, ¿cómo será que nosotros, hermanos, nos digan, si sigues adorando en la iglesia, ahí te vamos a matar a pedradas delante de tus hijos, delante de tu familia, delante de tus amigos? A pedrada vas a morir o te vamos a cortar la cabeza. El día que nos digan eso, hermano, hasta allí llegó nuestro cristianismo. Porque una cosa muy mínima nos hizo detenernos. Ay, hermano, dice yo, la verdad es que yo no me sentía con ánimo, yo no me sentía con fuerzas para ir para allá porque estoy pasando una situación. Bueno, los cristianos del primer siglo iban por todas partes predicando el evangelio, aunque atrás iban dejando familiares que habían quedado presos. Que esos que estaban presos probablemente iban a terminar siendo ejecutados. Entonces, hermano, si usted no puede venir porque su hija perdió el trabajo, si usted no puede venir porque su hijo está ya en otra provincia enfermo y usted está desanimada o usted está desanimado, imagínese el día que sea que esté preso por el evangelio, tampoco va a venir, no va a seguir adelante con su fe. Pero eso no fue lo que pasó con la iglesia del primer siglo. A pesar de ese problema externo de persecución, dice que ellos iban por todas partes cumpliendo con su labor como cristianos. Iban huyendo, pero predicando. Porque esa es la otra. Si usted va huyendo, lo normal es que usted no quiera decir nada sobre esa religión, que usted no quiera decir nada sobre ese movimiento, porque usted dice, si hablo, me cortan la cabeza. Si hablo, meten presa a mi familia con tal de atraparme a mí. Entonces yo no quiero hablar de eso. Esa no fue la actitud de los cristianos del primer siglo. Dice que a pesar de que iban huyendo, aprovechaban para convertir a otros. Ahora, imagínense el evangelismo. A veces me voy por aquí por las ramas, ¿no? Pero estas son cosas, a veces aprovechar el tema para recordarlas. Y sobre todo preparándonos para lo que viene.
A veces decimos que el evangelismo es difícil porque la gente no cierra las puertas, porque la gente es grosera, porque la gente no quiere aceptar. Pero hermano, ¿cómo será evangelizar a una persona y diciéndole, ¿y usted de dónde viene? No, vengo huyendo que nos están cortando la cabeza por creer en Jesucristo. Pero quiero decirte que si tú crees en Jesucristo vas a ser salvo. Ajá, y también me van a cortar la cabeza. Bueno, sí, claro, pero por lo menos vas a ser salvo, mueres salvo. Imagínense lo que es evangelizar así. La gente te ve que estás huyendo, la gente ve que la policía te anda buscando, pero él te está diciendo que te involucres en lo mismo que él para tú también salir huyendo. Imagínense, llegó aquí a Volcán, vino huyendo de Penonomé. Bueno, sentí que viví una película en ese momento. Bueno, viene huyendo de Colón, viene huyendo de Colón y termina en Volcán. Ahora me predica a mí para que él y yo ahora salgamos huyendo y lleguemos a San José, Costa Rica. Y ahora llegamos a San José de Costa Rica a evangelizar gente para que se conviertan, para entonces huir todos hacia Managua. Y así. Pero a medida que vamos recorriendo, vamos predicando el evangelio. La iglesia no dejó de crecer. Número 7. Edificación en Samaria. Dice la escritura que también otro de los 7 que estaba encargado de servir a las mesas. Ahorita no me pregunte, hermano, si ellos se fueron a predicar, entonces ¿quién sirvió a las mesas? No, ese no es el tema nuestro hoy, no está en el alcance de nuestra lección. Pero bueno, este otro hombre que también estaba encargado de distribuir los alimentos, también tenía ese don de ser evangelista y descendió, dice, a Samaria para predicar la palabra y le fue muy bien. Vamos a leer allí mismo en Hechos capítulo 8, no nos hemos movido del 8, ¿verdad? Ahora vamos a leer los versículos 6 al 12. Por favor. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritu inmundo salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la maña en aquella ciudad y había engañado a la gente en Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oía atentamente todo, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y estaban atentos porque con su arte mágicas les había engañado mucho tiempo. Hasta el 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Amén. La predicación tuvo un gran éxito en la ciudad de Samaria, a pesar de que les estaba predicando un judío, pues oyeron el evangelio, creyeron el evangelio y hubo gran crecimiento. Dice, se bautizaban hombres y mujeres, un plural que indica que había una cantidad. Pero, hermanos, esto es crecimiento. ¿Cómo viene el crecimiento? Predicando la palabra. Sembrando, es que no puede haber crecimiento si primero no se siembra la semilla, si no se riega la semilla. Se predicó y empezó a crecer la iglesia, pero aquí también hubo problemas. Pero ahora son problemas internos. El de la persecución era externo, ahora viene un problema interno, porque dentro de toda la gente que se bautizó el hombre que se hacía pasar por un enviado de Dios, que en realidad simplemente era un mago, es decir, una persona que sabe trucos, pero no de magia, sabe trucos para hacer creer que es un mago. Se convirtió y el hombre, bueno, estaba aprendiendo, estaba como un recién convertido. Estaba Felipe seguramente enseñando y él estaba aprendiendo la doctrina del Señor. Pero de pronto ve que con los días baja un par de los que ahora aprendió él, que se llaman los apóstoles, Pedro y Juan. Y nota que cuando estos hombres llegan, empiezan a llamar a los miembros, oran y ponen sus manos sobre ellos, y dice que cuando ponían las manos sobre ellos, la persona empezaba a profetizar, y ponía las manos sobre otro y empezaba a hablar en lenguas, y ponía las manos sobre otro y empezaba a predicar la palabra con valor y con gran argumentación, y ponía sus manos sobre otro y ese podía hacer curaciones, y ponía las manos sobre otro y ese podía expulsar demonios. Cuando Simón, que es de quien estamos hablando, vio eso, y él, que era un tremendo comerciante, inmediatamente pensó, y aquí yo puedo sacar bastante ganancia.
si los apóstoles estos me dan ese poder a mí, esto va a ser una gran inversión, así que les voy a ofrecer dinero y que me den el poder de pasarle poder a otros. Aquí, incidentalmente, tenemos que decir, ese texto prueba que nadie hoy puede tener los poderes milagrosos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si todos los que se convierten lo tuvieran, Simón los hubiera tenido automáticamente. Este texto también prueba que el don del Espíritu Santo no venía automáticamente con el bautismo. Si hubiera venido en el momento del bautismo, recibes el perdón y de una vez el don, entonces este hombre hubiera hablado en lenguas y profetizado. Pero no sucedió de esa manera. No fue sino hasta que los apóstoles imponían las manos sobre aquellos cristianos que entonces y solo entonces se manifestaba el poder del Espíritu Santo. Eso incidental por lo que enseñan los carismáticos, ¿verdad? Sobre esto, los movimientos carismáticos sobre esto. Llámense como se llamen, luego cada iglesia, entre comillas, iglesia en particular. Pero, ¿qué sucedió? Cuando él sugiere esto, es decir, imagínense lo que había allí. Ahí había avaricia. El hombre pensó, voy a hacer grandes ganancias. Allí hubo soborno, porque el hombre dice que iba a darle dinero a los apóstoles para que le dieran esa oportunidad. Entonces, él sabía que ellos no le estaban dando esa capacidad a nadie, solo la tenían ellos. Por eso es que nadie tiene esos poderes hoy, porque no hay apóstoles de Jesucristo vivos hoy. Entonces, miren, avaricia porque quería hacer dinero con eso, también soborno porque pensó que podía comprar a los apóstoles. Entonces, ¿qué sucede? Versículos 20 al 22. 20 al 22, por favor. De Hechos 8, 20 al 22. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Amén. Mire que ahí otra vez le aclara. Por eso no puede existir poderes milagrosos hoy. Porque nuevamente dice Pedro, tu dinero perezca contigo porque has pensado que, y mire que usa la frase de Hechos 2:38, solo que en esta ocasión dice Dios. Ahora, el Espíritu Santo es Dios. Entonces dice, has pensado que has podido comprar el don de Dios. Entonces note, sí, los hermanos en el bautismo recibían el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo, pero ¿cuándo lo recibían? ¿Quién tenía el don para darlo? Los apóstoles. Por eso Simón quiso comprarlo, pero dice, no se recibe con dinero. ¿Cómo lo recibieron los apóstoles? ¿Cómo recibieron el poder de transmitir el don del Espíritu Santo? A través de un bautismo en el Espíritu Santo. Y ese bautismo no estaba disponible para Simón ni estaba disponible para el resto de los cristianos. Así que le reprende duramente aquí el apóstol Pedro. Y Simón, ¿cuál fue la respuesta de él? Versículo 24. Cuando le dice, tu dinero perezca contigo. Qué palabra tan dura, ¿verdad, hermanos? Qué palabra tan dura que le digan a uno, te pierdas tú y se pierda todo lo que tú tienes. Wow. Su respuesta fue, versículo 24. Respondiendo, entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Entonces, en Samaria hubo una poderosa predicación del Evangelio, hubo un gran crecimiento porque hombres y mujeres se convertían, pero luego vino problema. Dentro de la misma hermandad, un hermano dominado por el espíritu de la avaricia intentó sobornar al liderazgo. Así que no intente nunca sobornarnos, porque al igual que Pedro, vamos a decirle, su café y usted perezcan con usted. No trate de sobornar su gallo pinto y usted perezcan con usted, pero no va a poder comprar el don de Dios. Bien, número 8. Llevando el evangelio a los gentiles. En Hechos capítulo 10, el ángel del Señor se le apareció a un hombre llamado Cornelio. Hechos capítulo 10.
Y le dijo a Cornelio que mandara a buscar a un hombre que le iba a decir qué Dios quería de él. Ese hombre era el apóstol Pedro. Y Cornelio dice que envió allá a un personal. Mientras tanto, dice que Pedro estaba viendo una visión, una poderosa visión, donde veía toda clase de cuadrúpedos de la tierra y bestias salvajes y reptiles y aves del cielo. Y dice que mientras que él está viendo todo ese montón de animales en esa visión, dentro de la visión una voz le dice: Pedro, mata y come. Pero, ¿qué pasó con Pedro? Pedro está viendo que todos esos animales que aparecían en la imagen eran animales que la ley de Moisés había llamado inmundos, que era pecado comer esos animales. Y recuerden que aunque en ese momento ya no estaba vigente la ley de Moisés, este era un hombre criado con la ley de Moisés. Ya le daba asco nada más pensar en comer uno de esos animales. Es como nuestras hermanas, que algunas, ¿verdad?, que digan: no como gallina de patio. O sea, ya es solo pensar en ese animalito es: no quiero ese animalito, o no quiero pollo asado. Automáticamente hay un bloqueo. Bueno, él tenía ese bloqueo. Note que el bloqueo de Simón Pedro no es por doctrina. Ya no estaba vigente la prohibición de comer estos animales. Pero, hermano, cuando ya uno se habituó a comer de una manera, es muy difícil luego que a uno le apetezca comer aquello que toda la vida te dio asco. Es muy difícil. Y él le dice: no puedo comerlo porque eso es inmundo, eso yo no lo resisto. Y dice que 3 veces sucedió hasta que el Señor le dice: lo que yo he limpiado, no lo llames tú común, o es decir, inmundo. ¿Por qué era esta visión? Enseñándole a Pedro: durante mucho tiempo consideraste que la palabra de Dios era solo para ustedes, los judíos. Durante mucho tiempo pensaste que el Mesías, el Cristo, iba a venir solo a bendecirlos a ustedes. Pero quiero que sepas que ahora yo también voy a purificar a los gentiles. También ellos van a tener bendición. Así que no los vas a rechazar. No los vas a tratar como inmundos. No los vas a tratar como alguien de menos categoría. Sin embargo, había un problema. Que Cornelio y su familia eran extranjeros. O como dice la Biblia, gentiles. Los judíos llamaban a los extranjeros gentiles. Hoy nosotros gentiles decimos a alguien que es muy amable, muy buena gente. Bueno, en ese tiempo no. En este contexto, decir gentil era decir extranjero. Y al decir extranjero era, bueno, no está dentro de las bendiciones del Señor. El pacto no es con ellos. Entonces, nadie le había predicado el evangelio a ellos. Nunca habían bautizado a ninguno de ellos porque los samaritanos no eran gentiles. No eran judíos puros, pero no eran gentiles. Ahora era la primera vez que se le predicaba a alguien que era gentil. Entonces, ¿qué se iba a hacer? Bueno, Dios le ordenó ir. Así que era voluntad de Dios. Cuando Pedro regresó, después de predicarle a Cornelio y a su familia, después que su familia, Cornelio y su familia se bautizaron, cuando regresa a Jerusalén, otros hermanos lo cuestionaron duramente. ¿Cómo se te ocurre haberle dado este mensaje? Si el mensaje del Mesías es solo para nosotros, los descendientes de Abraham, los descendientes de David. ¿Cómo dice que fuiste a la casa de un gentil a predicar? Y dice que lo bautizaste. ¿Pero qué has hecho, Pedro? ¿Y cuál fue la respuesta de él? El Señor me explicó que lo que él ha purificado, que lo que él ha limpiado, yo no lo puedo llamar común. Así que ellos son nuestros hermanos. Ahora vamos a ser una sola familia. Como dice Pablo en Colosenses 2:14-16, que de los dos hizo uno solo, derribando para siempre las enemistades. Ahora, ¿cuál fue la reacción de esto? Capítulo 11, versículo 18. Capítulo 11 de Hechos, versículo 18, por favor. Capítulo 11, versículo 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de esta manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Qué le parece? Dice que una vez oída la evidencia de cómo Dios le reveló a Pedro que tenía que abrir su corazón, abrir su mente a que también los gentiles
que los extranjeros iban a tener la misma oportunidad. Porque mire que Jesús les dijo a los apóstoles, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Pero los judíos no lo habían hecho. Hasta ese punto no lo habían hecho. Se habían quedado predicándole solo a judíos. Jesús les había dicho, para ser más claro todavía, prediquen y bauticen a gente de todas las naciones. Les dijo hasta lo último de la tierra. No dijo Israel, dijo todas las naciones, dijo toda criatura. Pero el judío seguía pensando, solo el judío puede tener ese derecho. Y resulta que al final tuvieron que cumplir la voluntad de Dios. Entonces por eso la reacción, Dios le ha dado arrepentimiento también a ellos. Ahora fue sabio también, hay que decirlo, lo que Pedro hizo. O sea, ciertamente él sabía que Dios le había hablado en visión. Pero mire que cuando él está predicándole a Pedro y a Cornelio, y a su familia, bueno, Pedro le está predicando a Cornelio y a su familia, y ellos están creyendo ese mensaje, están arrepintiéndose de sus pecados, para poder estar listos para bautizarse después de esta predicación. En ese momento Dios hace una excepción en la historia humana y decide, a diferencia de cómo recibieron el don del Espíritu Santo allá en Hechos 8, que fue a través de la mano de los apóstoles, lo derramó directamente. ¿Y qué dice el texto? Versículos 44 y 45 del capítulo 10. Dice 45 y 46, y los fieles de la circuncisión, es decir, otros judíos, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase, ¿qué cosa? El don del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en lenguas, y en esos idiomas que hacían, magnificaban a Dios. ¿Cuál era la evidencia de que un cristiano del primer siglo había recibido el don del Espíritu Santo? ¿Que se había levantado las aguas del bautismo? No. En Hechos 8 fue después de que los apóstoles impusieron sus manos que vino el don de Dios. Y ahora en Hechos 10, 44 y 45 ni siquiera se habían bautizado, sino que vino directamente desde el cielo. Directamente desde el cielo. ¿Y por qué Dios hizo esta excepción de no entregar el don del Espíritu Santo a través de las manos de Pedro, sino directamente desde el cielo? Porque si no lo hubiera hecho de esa manera, estos judíos que acompañaron a Pedro hubieran impedido que Cornelio y su familia se bautizaran. Ellos estaban ahí, puedo decir, soportando la predicación. Oye, aquí le están hablando el evangelio de este Señor, pero son gentiles, ellos no tienen salvación. Hasta que vieron que Dios mismo los puso a hablar en lenguas, entonces se convencieron. Es la voluntad de Dios. Y por eso Pedro pudo preguntar en el 47, ¿puede alguno de ustedes impedirle el bautismo a estas personas después de lo que ustedes han visto? ¿Pueden ustedes impedírselo? ¿Alguien se atreve? Estos que han recibido, ¿qué? El Espíritu Santo. No se habían bautizado, hermanos. No habían recibido el perdón de sus pecados. Pero Dios les dio, no la persona del Espíritu Santo, les dio el poder del Espíritu Santo para convencer a los judíos. Y así, hermanos, se evitó lo que hubiera podido provocar una gran división en la iglesia en ese momento. Si Pedro hubiera ido solo, probablemente, y luego dice, oye, fui allá por una visión y los bauticé, Pedro hubiera sido quizás hasta apedreado por los mismos hermanos. Porque el judío detestaba a los extranjeros. Y el judío era tan celoso de su religión que para él, ¿cómo vas a bautizar en el nombre de Jesús a un extranjero? Eso hubiera sido inaceptable. Más, mire cómo la gente allá en Jerusalén reaccionó. Sino que fue hasta que Pedro argumentó el caso con toda esta evidencia y hablaron los testigos que estaban allí presentes, que entonces callaron y glorificaron a Dios. Allí el crecimiento es numérico porque se suman Cornelio, su familia y amistades también estaban allí, pero también hubo un crecimiento espiritual, porque ese día los judíos finalmente entendieron, Pedro en primer lugar, que el evangelio había que predicarlo, como lo había dicho Jesús, a toda criatura. 9. Pero no todo, hermanos, es color de rosa. Note que aquí sí hubo un problema, pero no tan grave. Los hermanos le reclamaron a Pedro, pero una vez que Pedro explicó,
se calmaron y el asunto se resolvió. Pero ahora viene un caso mucho más difícil, que fue el tener que enfrentar la muerte de uno de los apóstoles, en este caso Jacobo. Vamos al capítulo 12, versículos 1 al 3. Capítulo 12, versículos 1 al 3, por favor. Manténgase siempre en Hechos, porque vamos a estar allí para toda esta lectura. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Bien, la decisión de matar a Jacobo y a Pedro parece ser un reconocimiento directo de que ellos dos, aparentemente, digo aparentemente porque el texto no lo dice de manera clara y directa, pero parece que el apóstol Jacobo había tomado un papel de liderazgo bien fuerte en la iglesia y que él y Pedro eran los que estaban llevando prácticamente el liderazgo. Entonces los enemigos de la iglesia sintieron que no había mejor manera de detener el crecimiento de la iglesia que acabar con la vida de sus dos más fuertes líderes. Esto podría haber tenido éxito, sí, pero no tuvo éxito porque hubo un poder que evitó que eso pasara. Decía la hermana con la que hablaba cuando llegué acá, hermano, quisiéramos a veces hacer más por ustedes, quisiéramos poder llegar a las necesidades de todos, a veces no podemos, hermano. A veces nosotros mismos acá tenemos grandes necesidades y acá las cosas son más costosas. Y le decía a la hermana, recordando que hoy vamos a pasar por este pasaje, hay algo que todos podemos hacer por los demás y eso es lo mejor que podemos hacer por ellos. No debe ser lo único, es decir, si mi hermano tiene hambre, darle de comer. Si tiene sed, darle de beber. Si no tiene ropa, pues proveerle ropa. Si no tiene techo, proveerle techo. Pero lo más grande, lo mejor, lo más poderoso que podemos hacer por el otro, sea cual sea la situación que esté pasando, es lo que dice este pasaje, pero en el versículo 5. Por favor. 12:5. Mató Herodes a Jacobo y dice que metió preso a Pedro. ¿Y qué pasó? 12:5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Amén. La iglesia sin cesar hacía oración a Dios por él. Así que a través de la divina intervención de Dios, respondiendo a las oraciones de la iglesia, dice que un ángel levantó a Pedro, las cadenas cayeron de sus manos, salieron caminando, pasaron el grupo de guardias, pasaron el otro grupo de guardias, el portón pesadísimo y con seguridad se abrió y vieron a la calle fácilmente. El Señor lo había librado. Y él fue a la casa de María. Siempre hay una casa donde la gente sabe, ahí debe estar reunida la iglesia, y efectivo. Llegó y la gente estaba allí orando. Hermano, se logran más cosas con la oración de lo que este mundo se imagina. Muchas cosas. Al pueblo de Dios se le ordena por eso en primera de Tesalonicenses 5:17, orar sin cesar. Con demasiada frecuencia hacemos lo contrario, ¿verdad? Cesamos sin orar. Es decir, nos rendimos y no oramos. Y no debe ser así. Debemos orar sin cesar. Es al revés de como a veces lo hacemos. Así que aquí también vemos un caso de crecimiento, pero en el sentido espiritual. Es decir, la iglesia se fortaleció en fe porque vio que Dios responde sus oraciones. La iglesia pudo haberse ido huyendo todos de allí, pero no, se reunieron en la casa de María para orar por esta gran causa. Y luego, pues el gozo de ver a Pedro libre, y dice la escritura que todavía se llenaron de más valor y tuvieron más ganas de seguir predicando el evangelio. En último lugar, hermanos, conflictos internos, porque la muerte de Jacobo fue algo externo, persecución. Que Pedro terminara preso, persecución externa. Pero, hermanos, es que también hubo problemas con hermanos que no podían romper con la ley de Moisés, creían que todavía había que estar guardando esa ley. Pablo y Bernabé comenzaron su primer viaje misionero en Hechos capítulo 13. Después de predicar por la isla de Chipre, llegaron a Antioquía de Pisidia, en la provincia de Asia Menor. El poderoso sermón
del apóstol Pablo despertó el interés de muchos de los judíos y de gentiles que eran seguidores del judaísmo, que en ese tiempo se les llamaba prosélitos. Eran extranjeros, pero que practicaban la religión judía hasta cierto punto, ¿no? Hasta donde se les permitía. Y también hubo gentiles, personas que no eran de la sinagoga, que eran más bien del vecindario, pero que dijeron, nosotros también queremos escuchar. ¿Y qué sucedió? Bueno, vamos a los versículos 44 y 45. De Hechos 13, ¿verdad? Versículos 44 y 45, por favor. Que se formó el arroz con mango, decimos aquí en Panamá. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Hasta allí, gracias, hermana. ¿Qué les parece? Se juntó casi toda la ciudad. Bueno, qué hermoso sería, ¿verdad? Que vamos a Volcán Pueblo y yo le tenga que decir al hermano, manda más obreros porque se nos ha juntado aquí todo el pueblo a escuchar. Cerraron Romero, cerraron el Supercentro allá Volcán, cerraron Super Barú, porque la gente ha salido a escuchar y estamos, nos pusieron aquí un tráiler y estamos aquí desde el furgón hablándole a toda esta gente, porque se juntó todo el pueblo. Así que traiga la bocina, traiga los micrófonos, porque se ha juntado aquí todo el pueblo. Qué hermoso sería, ¿verdad? Bueno, ore sin cesar. Ore sin cesar que las puertas de todo el pueblo se abran para la predicación. Lamentablemente pasó en ese momento lo que también puede pasar ahora. Viéndolo los religiosos de la antigua ley, ¿qué hicieron? Dice que empezaron a rebatir, es decir, a contradecir todo lo que Pablo enseñaba y a blasfemar. Entonces, ¿qué sucedió? Bueno, los judíos incitaron a tal manera al pueblo para ponerlo entonces en contra de Pablo y Bernabé, que tuvieron al final que salir de ahí. Fueron expulsados de esa región. ¿Y cuál fue la reacción de Pablo y Bernabé? Versículos 51 y 52. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Amén. Dice que al final tuvieron que retirarse, porque fueron expulsados, y ellos hicieron algo que Jesús ya había ordenado en Mateo 10:14, en Marcos 6:11, que era: donde ustedes no los reciban, sacudan simbólicamente el polvo de sus pies. Es decir, esa casa o esa ciudad ya le queda sin excusa. Aquí llegó el evangelio y lo rechazaron. Pero mire cómo termina de hermoso el 52. ¿Qué pasó con los discípulos por esto? ¿Qué pasó con los que se habían convertido por esto? ¿Se desanimaron? ¿Se dispersaron? ¿Renunciaron a la religión cristiana? No, dice, estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. O sea, la iglesia se mantuvo creciendo. Pero hermano, algunos de estos judíos luego se convirtieron. ¿Y sabe qué? Dentro de la iglesia querían seguir peleando porque se cumplieran ciertas costumbres de la ley de Moisés. Entonces, por eso, el 15:2 dice que de la iglesia de Antioquía tuvieron que encomendar a Pablo y a Bernabé que subieran a la ciudad de Jerusalén y que consultaran con los apóstoles si esto era así, si era que los extranjeros tenían que circuncidarse y tenían que guardar ciertas cosas de la ley de Moisés. Así que al final, ¿qué hubo que hacer? Los apóstoles y los ancianos de Jerusalén decidieron redactar una carta donde esa carta le explicara a todos los extranjeros que ellos no tenían que abstenerse de comer cerdo. Gracias a esa carta, que fue también dirigida por el Espíritu Santo, que está escrita en el Nuevo Testamento, está reservada allí en el Nuevo Testamento, usted y yo podemos degustar libremente ese animalito. Esperamos, ¿verdad?, que haya por ahí. Yo siento unos olores como que sí hay. Y tenemos una carta de parte de los apóstoles que dice que podemos degustar libremente esa comida. Bien.
Hermano, esto nos lleva a nuestro último punto y ya se ha acabado el tiempo. Necesitamos entender que hay problemas externos e internos cuando tratamos de crecer. Cada vez que intentemos avanzar, va a haber problemas, va a haber dificultades, pero nosotros necesitamos un ajuste de actitud. Lo que necesitamos es ver que a pesar de que hay muchas cosas positivas y buenas de la iglesia cuando comenzó, también hubo muchos problemas, tanto externos como internos. ¿Qué hicieron los hermanos? No los ignoraron. Ellos los trataron con sabiduría, con eficacia, para que la iglesia siguiera creciendo. Podrían haber usado estos problemas para dar excusas, para justificar la falta de éxito, pero no lo hicieron. Recuerda la parábola del sembrador allá en Mateo capítulo 13. Estaba el suelo junto al camino, que era un suelo improductivo. Estaba también el suelo pedregoso, que era un suelo prometedor, pero que también al final era improductivo. Estaba el suelo espinoso, donde ciertas cosas buenas, el trabajo, el dinero, las amistades, la pareja, cosas que son en sí buenas, pero que terminan siendo un estorbo para la causa del Señor. Los afanes, las preocupaciones, las tareas de la vida hacen a veces que el cristiano menosprecie las reuniones de la iglesia del Señor, menosprecie el trabajo que hay que hacer de evangelismo, menosprecie el trabajo que hay que hacer de visitación, y eso es incorrecto porque la iglesia del primer siglo no lo hizo así. Pero había un cuarto suelo, que ese era el suelo productivo. Recuerda que nuestro trabajo, hermanos, es el de todos, no solo el del predicador, es ser sembradores, no inspectores del suelo. Dios dará el crecimiento. Note que el sembrador no dijo, ahí hay piedras, ahí no voy a tirar. Para acá hay espinas, ahí no voy a tirar. Y allá ese camino está muy duro, ahí no voy a tirar. Nada. Dice que tiró en el camino, tiró donde había piedras, tiró donde había espinos y tiró donde había buen suelo. Nuestro trabajo es regar la semilla. Luego cada suelo es responsable de cómo reacciona. Dios no nos ha mandado a bautizar, dice 1 Corintios 1:17, en el sentido de, por supuesto que es un mandamiento bautizar a todo el que quiera ser bautizado, pero Dios no nos ha medido a nosotros como mientras más personas bauticen, más salvo eres. No, mi salvación no está ligada con los bautismos. Está ligada con la salvación, o el bautismo está ligado con la salvación del que recibe el bautismo. Si él no lo recibe, se pierde él. Yo no me pierdo. Siempre que yo le haya hablado del evangelio. Entonces, Pablo escribió, se me ha abierto una puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios. 1 Corintios 16:9. Cada vez que haya grandes oportunidades de crecer, también van a venir acompañadas de problemas. A los ancianos de Éfeso les dijo, tengan cuidado, porque después de mi partida vendrán lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Entonces había un gran grupo de ancianos, una iglesia muy fuerte, pero Pablo les dice, vendrán problemas. Ahorita estamos bien, pero vendrán problemas. Y la exhortación final de Pablo es una que todos haríamos bien en prestarle atención y recordarla. Y es la siguiente, dice Pablo, con esto cerramos, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. No encontraremos mayor ayuda para lidiar con los problemas, sean externos o internos, que nuestra dependencia de Dios y de la palabra de su gracia, la Santa Biblia.